el Evangelio eterno. El Evangelio eterno es que Cristo, si en algún momento el hombre, luego de ser creado, caía en el pecado, Cristo iba a venir a sufrir las consecuencias del pecado. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Y por ese motivo, el hombre estaba condenado a la muerte eterna. No estoy hablando de la muerte que nosotros tenemos en este mundo, sino a que esa muerte iba a ser para siempre. ¿Por qué? Porque habíamos caído en pecado. Pero Cristo se ofreció a pagar por nosotros el pecado y recibir sobre él el castigo, para que nosotros, si creemos en él, cuando él venga por segunda vez, tengamos vida eterna. Entonces, la pregunta sigue siendo válida, ¿no? ¿Cuánto falta para que Cristo venga? ¿Cuándo es que vamos a tener esa vida eterna que Cristo nos ofrece? Entonces, Cristo nos dejó señales. Varias señales para que nosotros, cuando las veamos, sepamos que el tiempo de su venida ya está cerca. En Mateo 24, versículos 32 y 33, Cristo nos dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y la pregunta ahora es, ¿y qué cosas? Bueno, en los versículos anteriores, que los hemos estudiado en los sábados pasados, habíamos visto que hay una serie de señales que van a ocurrir antes de que Cristo venga. Y el objetivo de Cristo al relatar todas esas señales fue que nosotros no seamos engañados. Al inicio del capítulo 24, en los versículos 4 y 5, Cristo nos dijo: mirad que nadie os engañe. Y a continuación, en los siguientes versículos, se muestran todas las señales y los eventos que van a ocurrir antes de su segunda venida. A todo eso se le llama el tiempo del fin. Entonces, ese es el objetivo del estudio de la palabra de Dios de hoy y de las semanas que vienen a continuación, de los siguientes sábados, que vamos a continuar estudiando acerca del tiempo del fin. Ahora, cuando Cristo mencionó a sus discípulos todas las señales que iban a ocurrir, Él hizo una comparación. ¿Y a qué comparó Cristo su segunda venida? En Mateo 24, en el mismo capítulo, a partir del versículo 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que si en algún momento alguien, tomando como base algunos conceptos o algunos criterios propios, dice que Cristo va a venir en tal fecha, eso significa que no es verdad. Porque aquí claramente Cristo lo dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, aquí claramente nosotros sabemos de que alguna fecha que alguna persona o alguna institución, algún sistema quiera dar como fecha en la cual Cristo va a venir, no es cierto, porque Cristo claramente lo dijo. Pero sí, aunque no nos dio la fecha, nos dio las señales. ¿Cuáles son esas señales que tienen que ocurrir para que luego Cristo venga? Entonces, luego hizo una comparación a partir del versículo 37. Dice: mas como en los días de Noé. Aquí Jesús está comparando a su segunda venida con los días de Noé. Nosotros sabemos que Noé recibió el mensaje de Dios para construir un arca. Y luego de
que iba a ser construida, que terminase la construcción, iban todos aquellos que aceptaban el mensaje, perdón, todos aquellos que aceptaban el mensaje de Dios que Noé estaba predicando, iban a poder salvarse si es que entraban al arca. Entonces, así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces aquí vemos que Cristo está comparando su segunda venida como ocurrió en los días de Noé. Así será la venida. Aquí tenemos una palabra, esta es la palabra original griega, que está en los originales de la Biblia. Parusía. ¿Qué significa parusía? Bueno, significa venida y significa presencia. O sea, Cristo se va a hacer presente en forma corporal, tal como ascendió al cielo, de esa misma forma Cristo iba a venir. Si nosotros nos acordamos, cuando ya después de la crucifixión Jesús resucitó, se presentó a sus discípulos, estuvo con ellos durante algunas semanas y luego ascendió al cielo. Y cuando estaba ascendiendo al cielo, los discípulos estaban mirando al cielo. Y en ese momento aparecieron dos ángeles al costado de ellos. Y les dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Así como habéis visto a Jesús ascender al cielo, de la misma forma vendrá. Entonces, cuando Jesús ascendió al cielo, la pregunta es: ¿Jesús era espíritu o tenía carne y hueso como nosotros? Entonces, para contestar a esa pregunta también tenemos que revisar lo que en la Biblia, lo que Cristo dijo cuando por primera vez se apareció a sus discípulos después de haber sido resucitado. Bueno, Cristo resucitó y primero se le apareció a dos de sus discípulos que se iban camino a Emaús. Pero ellos no se dieron cuenta que era Cristo. Finalmente, cuando hizo la oración para pedir la bendición para el pan que iban a comer en ese momento, recién se dieron cuenta. Y en ese momento Jesús se fue. Y después, cuando por primera vez se aparece a todos sus discípulos, los discípulos estaban reunidos en el aposento reunido porque Cristo había muerto y ellos hasta ese momento estaban pensando qué habrá pasado con Cristo, ¿no? Entonces Cristo se apareció en medio de ellos y en un primer momento como que se sorprendieron y le dijo: no temáis, yo soy. Y Jesús, sabiendo que ellos creían que era un espíritu en el sentido de que no es una persona de carne y hueso, sino así como los ángeles son espíritu, no son de carne y hueso. Entonces ellos pensaban que esa era la naturaleza de la persona que se estaba presentando en ese momento. Pero Cristo le dijo: dadme algo de comer. Y le dieron pescado y un poco de miel de abeja. Y Jesús comió. Y los discípulos confirmaron que Cristo era de carne y hueso. O sea, era el mismo Jesús que había estado con ellos. Y así, a partir de ahí, estuvo durante algunas semanas hasta que Cristo se fue al cielo. O sea que cuando Cristo vino a este mundo, tomó la forma humana, fue de carne y hueso, y cuando ascendió también. Y cuando los ángeles le dijeron a los discípulos: así como habéis visto ascender al cielo a Cristo, de esa misma forma va a venir.
O sea, también cuando Cristo venga por segunda vez, va a venir tal como era. ¿Eso qué significa? Significa que en este momento, desde el momento que ascendió hasta que Cristo venga y por la eternidad, Jesús va a tener la forma humana. Va a ser de carne y hueso como nosotros. Es de carne y hueso como nosotros. Entonces, Jesús va a venir en forma corporal. ¿Qué más? Dice, porque como en los días antes del diluvio, y aquí una palabra, bueno, nosotros generalmente diluvio, la palabra diluvio la asociamos a que es una lluvia que tiene consecuencias catastróficas, ¿no? Pero la palabra original griega es cataclysmos, y de ahí viene la palabra cataclismo. O sea, cuando Cristo venga, no solo va a ser una gran lluvia, va a ser un cataclismo. Todo el planeta se va a ver envuelto en un cataclismo. Dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, que cuando Cristo venga, aquellos que no hayan aceptado a Cristo van a continuar con sus actividades. Van a continuar como si nada pasara, como en los días de Noé. Pero ¿qué va a pasar luego? Que Cristo va a venir. Entonces, la pregunta ahora es, ¿y un diluvio, un cataclismo es algo que nadie se da cuenta que ocurre o es algo universal? Entonces, en realidad, un diluvio, todo el mundo se da cuenta. Así como Noé, en los tiempos de Noé, cuando ocurrió el diluvio, todos se dieron cuenta en ese momento que estaba ocurriendo el diluvio, que lo que había dicho Noé era cierto. Pero cuando quisieron subir al arca, el arca ya estaba cerrada. Ahora también va a ser así. Es decir, tenemos la oportunidad para poder estudiar, para aprender un poco más de la Biblia cada día. Más del mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero cuando Cristo venga, la puerta de la gracia ya se va a ver cerrado. Y aquellos que quieran en ese momento ser salvos ya no podrán. Porque esa puerta, tal como la puerta del arca se cerró y se selló, así, de esa misma forma, cuando Cristo venga ya no va a haber oportunidad para aquellos que han rechazado el mensaje. A eso se compara la segunda venida de Cristo. Bueno, acá tenemos los originales en griego, ¿no? De la palabra diluvio y la palabra venida o presencia. Pero adicionalmente también Cristo comparó su segunda venida con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Aquí está nuevamente la comparación. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, nuevamente aquí tenemos una segunda comparación. Y nuevamente la pregunta es, cuando Sodoma y Gomorra fue destruida, cuando llovió del cielo fuego y azufre, ¿ustedes creen que los pueblos circundantes pudieron ver lo que ocurrió o fue algo que nadie se dio cuenta o nadie lo notó?
En realidad una destrucción total que todos los pueblos circundantes lo vieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, cuando Cristo venga, todo el mundo lo va a ver, porque su venida va a ser con gran estruendo en toda la tierra, no solo en un único lugar. ¿Y dónde es que se encuentra esta historia de Lot y la destrucción de Sodoma y Gomorra? Se encuentra en Génesis. Y en Génesis exactamente lo que Cristo relató en Mateo 17, también se menciona en Génesis. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea que todo, absolutamente todo, fue destruido. La ciudad, los habitantes, los animales, los vegetales, todo fue destruido. Y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 27 y en el versículo 28, vemos que Abraham, que vivía en una ciudad cercana a Sodoma y Gomorra, en la mañana, cuando se levanta, ve el humo que ascendía de Sodoma y Gomorra al cielo. Claro, la Biblia menciona a Abraham porque el relato en Génesis 19, cuando continúa a partir del versículo 26, es respecto a Abraham. Pero yo me imagino que todas las personas que vivían en las ciudades vecinas se levantaron y vieron lo que había ocurrido con Sodoma y Gomorra. O sea, esto no fue algo secreto, fue algo que todos pudieron ver. Yo me imagino también que aquella persona que se haya dado cuenta, inmediatamente regresó a su casa a avisar a sus familiares, mira lo que ha pasado, ¿no? Entonces, esto claramente nos indica que la segunda venida de Cristo será notoria, será visible, será con estruendo y que toda la tierra lo va a ver. Y la pregunta es, ahora, ¿quiénes verán la venida de Cristo? Ya habíamos comentado que todos verán la segunda venida de Cristo. En Mateo, continuando con la lectura, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces, o sea, cuando Cristo aparezca en el cielo, luego todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Si nosotros revisamos en Apocalipsis 1:7, se menciona de que todo ojo le verá. O sea, todas las personas, no interesa en qué condición estén, todos van a ver la segunda venida de Cristo. Y luego, continuando con el estudio de Mateo 24, nosotros nos preguntamos, Cristo va a venir, pero Cristo va a llevar con él a un grupo de personas. ¿Quiénes serán esas personas que van a ser llevadas con Cristo al cielo? ¿Por qué al cielo? Porque es el lugar donde mora Cristo, donde está el Padre. Si ustedes recuerdan el Padre Nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, Cristo va a venir a llevar a un grupo de personas a morar con él en el cielo.
Y también si nosotros revisamos en Juan 14, 1 al 3, Cristo, ante la situación que había ocurrido momentos antes, porque sus discípulos están preocupados, Cristo les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿dónde es la casa de mi Padre? En el cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, se refería a esa ascensión al cielo luego de que Jesús resucitó. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. O sea, Cristo iba a venir por segunda vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, y va a venir para llevar a sus discípulos, no solamente a los 12 discípulos. Bueno, en ese momento eran 11. Y luego ya, debido a que Judas había traicionado a Jesús y se había suicidado, eligieron a un nuevo apóstol. Entonces, la promesa es para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Cristo está en el cielo. Y Él va a venir a llevar a su pueblo al cielo. Entonces, cuando continuamos leyendo en Mateo 24, dice: entonces, esta palabra entonces, ya nosotros la habíamos estudiado el sábado pasado y el antepasado. En el original griego es tote. ¿Qué significa tote? Significa entonces, significa luego. ¿Luego de qué? Luego de lo que se menciona en los versículos anteriores. ¿Y qué es lo que se menciona? Se menciona que Cristo va a venir. Entonces, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces el llamado que Cristo nos hace es velar. ¿Qué significa velad? ¿Alguna vez ustedes han velado? O sea, han estado hasta altas horas de la noche o de la madrugada porque ha ocurrido alguna situación. Yo creo que todas las que han sido mamás y algunos de los papás también, cuando nuestros hijos en algún momento se han enfermado, hemos tenido que velar, ¿no? O sea, no dormir, para poder atender a ese hijo, ¿no? Muchas veces cuando se enferman con alguna enfermedad respiratoria, que a veces no pueden respirar, no pueden dormir bien, hay que estar dándoles la medicina, en otras situaciones también, ¿no? Entonces, a cierta hora hay que darle la medicina, cada hora exacta. A veces el doctor dice: cada 4 horas tiene que tomar esta medicina, durante 3 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada 4 horas significa exactamente eso. El niño se acuesta, después de 4 horas hay que despertarlo para darle la medicina, y así, ¿no? Pero la madre no puede decir: ya me echo a dormir y en algún momento me voy a levantar y le voy a dar la medicina. No, tiene que estar ahí atenta, tiene que estar velando. Entonces Cristo hizo esa comparación. Velad, pues no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y en este caso, velad significa, en el sentido figurado, no dormir. No dormir, o sea, no dormirnos en confiar que nosotros hemos aceptado a Cristo y bueno, no tenemos necesidad de continuar estudiando su palabra. Velad significa continuar con el estudio, aprendiendo cada día más acerca de su palabra. A eso se refiere velad.
Pero Cristo aquí también dice que cuando Cristo venga, dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. ¿Ya? Entonces, aquí debemos tener en cuenta qué es lo que dice y qué es lo que no dice, lo que no dicen estos versículos. Aquí habla de que uno va a ser tomado y otro dejado, pero no dice que los que son tomados van a ir con Cristo al cielo. Y tampoco dice que son los que son dejados son aquellos que van a morir, que van a sufrir el castigo. Eso es lo que no dice. Acá simplemente se está haciendo una comparación. ¿Ya? Entonces, en realidad, para poder nosotros determinar qué significa ser tomado o ser dejado, pues tenemos que revisar lo que Cristo dijo respecto a esto, ¿no? Cristo había hecho la comparación con el diluvio y con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces, justamente, eso es lo que tenemos que hacer. En Lucas 17 también se hace mención a este mismo evento. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Entonces, esa pregunta, ¿dónde? ¿A qué hace referencia, no? O sea, está haciendo referencia a esto que Cristo acababa de mencionarles. Entonces, cuando habla de que dos estarán en una cama, el esposo estará con la esposa durmiendo en su cama, entonces el uno será tomado y el otro será dejado. A eso se están refiriendo. Pero no se están refiriendo a los que serán dejados, porque si están en una cama y uno está dejado, o sea, uno se queda en la cama y los discípulos están haciendo la pregunta ¿dónde? No se refiere a los que son dejados en el lugar donde están, porque ya se sabe que el que está en una cama y se queda ahí, pues ahí va a estar. Igual, en el molino, la que queda en el molino, la que es dejada en el molino, ya se sabe. Lo que no se sabe es a dónde o cómo será tomada la mujer que va a estar en el molino. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, igual, aquí la pregunta es la misma. El uno será tomado, o sea, ¿a dónde? ¿Cómo va a ser tomado? ¿A dónde? Entonces, esa es la pregunta que se está haciendo aquí, que los discípulos le hicieron a Cristo. Entonces, Cristo, ¿qué les dijo? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. O sea, Jesús está refiriéndose que aquellos que son tomados van a ser destruidos. Muchas veces lo que se dice acerca de los que serán tomados y los que serán dejados es que los que son tomados con Cristo y van al cielo, y los que son dejados son aquellos que van a morir, que van a recibir el castigo. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer, en realidad eso no es así. ¿Qué más? Vamos a hacer la comparación con los días de Noé. Dice Génesis 7:23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. O sea, ¿quiénes fueron los que quedaron, los que fueron dejados? ¿Los que se salvaron o los que perecieron?
Los que fueron dejados, los que quedaron fueron Noé y su familia, fueron los que se salvaron. Los que fueron tomados fueron aquellos que recibieron el castigo y murieron ahogados. ¿Qué más? ¿Quiénes fueron tomados o llevados? Según Mateo 24, 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, o sea, fueron tomados, se los llevó el diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y ahora, ya entrando ya a la parte final del estudio de hoy, quiero hacerles mención acerca de un concepto que en el mundo cristiano es muy popular, y es el concepto del rapto secreto. El rapto secreto es una doctrina generalmente del mundo protestante, de la gran mayoría de los cristianos, que dice que Cristo va a venir en forma espiritual. Ya hemos visto que Cristo va a venir en forma corporal, ¿no? Pero dice que Cristo va a venir en forma espiritual a llevar a su iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia cristiana. O sea, a todos aquellos cristianos que lo han aceptado. Y que la iglesia va a ser raptada en secreto y va a ser llevada al cielo, y en el cielo van a estar 7 años. Y luego de esos 7 años, Cristo va a venir en las nubes del cielo. Entonces, este concepto es un concepto que solamente tiene como base Mateo 24, 40 y 41, pero que está fuera de contexto. Y aquí es importante conocer qué significa, o sea, cómo es que debemos nosotros estudiar la palabra de Dios para poder entenderla plenamente. Nosotros no podemos tomar un solo versículo o 2 versículos y tratar de interpretar solamente lo que se dice allí. Lo que tenemos que hacer nosotros es estudiar los versículos anteriores y los capítulos anteriores y los versículos posteriores y capítulos posteriores para poder entender el contexto, para poder entender a qué se está refiriendo esos versículos. En este caso, en el caso de Mateo 24, 40 y 41, vamos a regresar, ahí está, dice, lo que dicen estos 2 versículos es que unos serán tomados y los otros serán dejados, pero no dice que los tomados son los que van al cielo y los dejados son los que sufren el castigo y se quedan en la tierra. Eso es lo que no dice. Pero la gran mayoría del mundo cristiano lo interpreta de esa manera. O sea, interpretan el texto y hacen que el texto diga lo que en realidad no dice. Porque el texto, si ustedes se fijan, no dice que los que son tomados van al cielo y los que son dejados se quedan en la tierra, o viceversa. Eso no dice el texto. Para poder entender ese texto hay que leer los versículos anteriores, y ahí nosotros encontramos que la comparación que Jesús hace a su segunda venida es con el diluvio y con la destrucción de Sodoma y Gomorra. Entonces no es algo secreto, es algo que todo el mundo lo va a ver. ¿Qué más? ¿Qué más dice este concepto del rapto secreto? Dice que cuando Cristo venga en forma espiritual, y reitero, este es un concepto, es una doctrina que no tiene base bíblica. Ustedes en toda la Biblia pueden encontrar que en ningún lugar se hace mención a que Cristo va a venir en forma espiritual en la segunda vez. Entonces, ellos dicen que en la segunda venida Cristo va a venir en forma espiritual. Nosotros sabemos ahora que Cristo está en el cielo y cuando venga va a venir tal como fue, tal como vivió aquí. O sea,
como ser humano de carne y hueso. Entonces, esta doctrina dice que Cristo va a venir en forma espiritual, se va a llevar a su iglesia al cielo, y en ese momento el anticristo va a empezar a reinar en Jerusalén. Empieza el reinado del anticristo. ¿Qué más? A ese periodo de 7 años se le conoce como el periodo de la tribulación. Jamás en ningún lugar de la Biblia se menciona de que cuando ocurra la tribulación va a ser después de que Cristo venga. Nosotros hemos estudiado y hemos visto que la tribulación, la gran tribulación, va a ser antes de que Cristo venga. Y menos de que va a durar 7 años esa tribulación. ¿Ya? Entonces, a ese periodo de 7 años, en esta falsa interpretación, se la conoce como el periodo de la tribulación o tiempo de angustia. Pero todos los cristianos no van a pasar por la tribulación, porque van a estar en el cielo, ¿no? Porque Cristo ya vino en forma espiritual. Eso es lo que dice este concepto. Pero Cristo, ¿qué dijo? Antes de que venga, pasaréis tribulación. Entonces, este concepto, esta doctrina del rapto secreto, ¿es correcta o es incorrecta? Bueno, claramente vemos que no. Ya, entonces, ¿qué implicancias tiene esto? La gran implicancia es que como Cristo va a venir en forma espiritual y su iglesia va a ser llevada al cielo en forma secreta, pues, y luego va a empezar la tribulación, entonces yo no me voy a preocupar porque yo vaya en algún momento a sufrir la tribulación. Así que, ¿para qué me voy a estar preocupando, no? ¿Para qué voy a estar velando? ¿Para qué voy a estar estudiando? Ahora, esta doctrina, esta falsa doctrina, dice que, por ejemplo, 2 personas van a estar en un auto, de repente el esposo con la esposa, de repente el esposo va a estar manejando, y de repente voltea al costado a ver a su esposa y su esposa ya no está. Solo está su ropa, sus zapatos, todos sus implementos, sus anteojos, todo lo que ella tenía, su cartera, pero ella ya no va a estar. Y así, van a estar viajando en el avión y algunas personas de sus asientos en un momento van a desaparecer. Solo van a quedar sus pertenencias. Y así va a ocurrir en todo el mundo. Eso es lo que dice esta falsa doctrina. A eso le llaman el rapto secreto, pero nosotros ya sabemos que no es ningún secreto, sino es exactamente todo lo contrario. ¿Qué más? Este periodo será un periodo de gran sufrimiento para la nación judía. O sea, ese periodo de 7 años va a ser un periodo de tribulación para la nación judía y para aquellos que no aceptaron a Cristo. O sea, aquellos cristianos que decían que en algún momento lo aceptaron, pero después rechazaron a Cristo. ¿Qué más? Los que han sido llevados al cielo no van a sufrir la tribulación. Los que no hayan estado preparados van a tener una segunda oportunidad. Porque, ¿qué va a pasar? Cristo al final de los 7 años va a venir otra vez. A matar al anticristo, a matar a la bestia. Y aquí esta falsa interpretación, falsa doctrina, dice que la bestia va a ser una persona, no un sistema. Nosotros también ya hemos estudiado qué es la bestia, qué significa. Entonces, el rapto secreto dice de que cuando Cristo venga, Cristo va a matar a la bestia y va a establecer Cristo su reino en esta tierra. ¿Qué más? Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? La gente va a desaparecer. En ese momento, yo estoy conversando con una persona y si esa persona es salva, en ese momento va a desaparecer. Y yo me voy a quedar mirando, buscando ver dónde está. Pero ¿qué dice Primera de Tesalonicenses 4,
13 al 16. Aquí, adicionalmente, se habla acerca de aquellas personas que han fallecido, ¿no? La doctrina del rapto secreto dice que los que han fallecido también van a resucitar y van a ser llevados al cielo. Pero ¿qué es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses? Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. En la Biblia, cuando se hace referencia a los que duermen, se refiere a las personas que han fallecido, porque están como en un estado de inconsciencia, como cuando nosotros estamos dormidos. Cuando nosotros dormimos, pues no tenemos conciencia, no sabemos lo que pasa a nuestro alrededor, hasta que nos despertamos. Exactamente así pasa con las personas que han fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, o sea, aquellas personas que estén vivas cuando Cristo venga por segunda vez, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que Cristo mismo va a venir y todo el mundo lo va a ver, todo el mundo va a escuchar, inclusive aquellos que no pueden ver y que no pueden escuchar, en ese momento sí van a poder verlo y sí van a poder escucharlo. O sea que no es algo secreto, esto es algo totalmente audible, visible a nivel mundial. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. O sea, no es que Cristo va a venir en forma secreta, en forma espiritual, en forma invisible, y se va a llevar a sus hijos. No, va a ser todo lo contrario. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. O sea, cuando venga Cristo van a haber personas vivas que tengan esa esperanza, la esperanza de ver a Cristo venir. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa en ese momento va a ser transformada. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Y en ese instante se va a tocar la trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. O sea, aquí Pablo está hablando de que sí va a haber una trompeta que se va a tocar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y finalmente, ya para terminar con el estudio de hoy, nosotros vemos en Hechos, en Hechos 1, en los versículos del 9 al 11, cuando Cristo se fue al cielo, él fue alzado y le recibió una nube. Esa nube era una nube de ángeles. Le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. O sea, cuando Cristo se iba, ellos lo estaban viendo. ¿Y qué le dijeron esos dos varones que eran dos ángeles? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, o sea, el mismo Jesús, ser humano de carne y hueso, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces Jesús no va a venir en forma espiritual, no va a venir
en forma secreta, sino que va a venir de tal manera que en todo el mundo se vea la venida de Cristo. ¿Cómo será? Bueno, es algo indescriptible. Eso simplemente lo podremos ver cuando Él esté viniendo en su segunda venida. Ahora, por más esfuerzo que querramos hacer de exactamente cómo será, bueno, no tenemos solamente una idea en base a lo que Cristo dijo. Pero ¿cómo es que se podrá ver en todo el mundo si la tierra es redonda? Bueno, eso lo sabremos cuando Cristo venga. Pero Cristo, que es Dios, tiene poder. Tiene poder. Si tiene poder para crear los mundos, para crear el universo, pues para que toda la tierra lo vea es algo muy fácil para él. Y aquí está lo que habíamos también analizado hace unos momentos, ¿no? Los discípulos pensaban que veían espíritu, pero no. Les dijo, yo mismo soy. Yo que soy de carne y hueso, que era de carne y hueso, sigo siendo de carne y hueso. Palpad y ver. Y después, cuando los discípulos le dieron un pez asado y un panal de miel, él tomó y lo comió delante de ellos. Ahora, un espíritu, un ángel, por ejemplo, un espíritu no come, no ingiere alimentos. Cuando el ángel se le apareció a Manoa, padre de Sansón, y cuando se le apareció a Gedeón, le ofrecieron un plato de comida, pero el ángel no lo comió, sino que con fuego hizo que se consuma esa comida. Los espíritus no se alimentan de ningún tipo de alimento que nosotros ingerimos. Y entonces Cristo, con esto, ¿qué estaba haciendo? Les estaba demostrando que seguía siendo humano, seguía siendo de carne y hueso. Entonces, esa idea de que Jesús, cuando venga, va a venir en forma espiritual, no tiene ningún fundamento bíblico. Por eso Cristo, al inicio del capítulo, ¿qué dijo? Os menciono estas cosas para que no seáis engañados. Porque cada vez que se acerca la venida de Cristo, los engaños serán mayores. A tal punto que en algún momento el mismo Satanás se va a presentar como si fuera la segunda venida de Cristo. Entonces, si nosotros no sabemos cuáles son los eventos y cómo es que Cristo va a venir, entonces nosotros podríamos ser engañados. Y finalmente, el apóstol Pablo nos dice, respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. ¿A qué se refería esto? Se refería a que en algún momento iba a ocurrir lo que Cristo dijo, ¿no? Que iban a aparecer falsos profetas diciendo, aquí está el Cristo, ya vino Cristo. A eso se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, nosotros conocemos cuáles son esas señales antes de que Cristo venga. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto también ya lo hemos estudiado, ¿no? La apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia o cuerno pequeño es lo mismo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea,
¿Qué hace? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, esto significa de que en algún momento esta bestia, este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a imponer un día de reposo. Va a reclamar la adoración que solo se hace a Dios. Y va a obligar a toda la tierra a que lo adoren. A eso se está haciendo referencia estos versículos. Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Y vamos a seguir estudiando. Y animo a todos ustedes a que personalmente, día a día, puedan continuar con el estudio, no solo de Mateo 24, sino en realidad de toda la Biblia. Y para estos últimos tiempos debemos tener un especial enfoque, un especial estudio de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque justamente los libros de Daniel y Apocalipsis han sido escritos para este tiempo, para que nosotros sepamos cuáles son los eventos que van a ocurrir antes de que Cristo se manifieste en gloria en su segunda venida. Este es mi deseo y oración en esta mañana. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantas por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar. Más que todos los lugares, el más bonito es Mirador. Es donde quedo en oración de los pies del Salvador. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. Mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador. Soñamos con casas con mucha riqueza, tal vez con mansiones con vistas hacia el mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo,
mí, porque será el mejor lugar del mundo, el mejor lugar del mundo. Está en los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Está en los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor, el mejor lugar del mundo. Es estar junto a Jesús. Sí, oramos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos muestras las señales para que nosotros podamos estar preparados para cuando tú vengas en los nubes de los cielos. Bendice a los presentes, Señor, a todos aquellos que han escuchado este mensaje, Señor, que llegue a su corazón y para que ellos también puedan tener discernimiento y puedan compartir las enseñanzas que tú nos has dejado, Señor. Bendícenos siempre y en todo momento te lo pido por amor a Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos cordialmente invitados para el próximo sábado a las 11 de la mañana en punto. Como siempre, vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios. Entonces, a todos quiero desearles que pasen un feliz sábado y también una bonita semana, siempre con el deseo de estudiar un poco más la palabra de Dios, de poder aprender y también poder compartir con aquellos que aún no conocen, poder compartir con ellos lo que está pronto por suceder. Bueno, un abrazo para todos, que tengan un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado a todos, un abrazo, gracias por su presencia. Hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado.